muertes de personas de la comunidad LGBT+, presuntamente relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género. Hace una semana se publicó el informe de los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México 2022. Para hablar de este tema saludamos a Jaime Hernández, director general de Nosotros. Jaime, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos estos números, vemos que la violencia hacia la comunidad no para y solamente por el hecho de tener una orientación diferente. ¿Qué opinas? Mira, de entrada es muy destacable este informe que mencionas, que elaboraron los colegas de Letra S, una organización de sociedad civil con mucha experiencia en la materia, concretamente coordinado el proyecto bajo la dirección de Alejandro Brito y Samuel Yair Martínez, colegas de esa organización. Ahora bien, los datos que nos presenta el informe de Letra S son francamente preocupantes. En términos, más allá del número general que acabas de mencionar, de 87 muertes presuntamente relacionadas con identidad de género, orientación sexual, etcétera, estaban desglosados, si lo vemos, por ejemplo, más del 50% de estas muertes están relacionadas con identidades trans, es decir, más del 50% de estas muertes fueron de mujeres trans. Y otro dato importantísimo que no necesariamente se pone sobre la mesa y que también muy preocupante es que ese número da un promedio de edad de 33.9 años, es decir, esas mujeres trans que fueron asesinadas, que murieron por violencia, llegaron pues en este promedio ni siquiera cumplir los 34 años, lo cual es un dato muy impactante y que también ha aproximado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo la esperanza de vida de las personas trans en nuestro país en los 34 años. Wow, 34 años, muy joven. Y lamentable, como tú lo comentas, estas cifras que se presentan. Jaime, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos rastros de la violencia por prejuicio? Y ante ello también, ¿qué es lo que se puede hacer? De entrada, hay varios datos disponibles. Por supuesto, es muy destacable este informe de Letra S que mencionamos, pero también los datos de la ENDICER que publicó el INEGI el año pasado son datos muy reveladores de que las condiciones de violencia hacia las personas LGBT+, no nada más están o son identificables en aquellos casos en que la violencia es letal. También hay otras características, otras condiciones que van cerrando la posibilidad de que las personas LGBT+ ejerzan los derechos que les son inherentes. De otro lado, también los datos de ENDICER lo que nos revelaron fue el contexto de discriminación que por supuesto también abona a condiciones posteriores de violencia, y ese contexto de discriminación es muy preocupante también, es decir, en la división que se hizo de los datos que recopiló ENDICER, por ejemplo, hay números muy importantes que nos evidencian que buena parte de la población que se identifica como LGBT+, ha sufrido discriminación, vejaciones, ataques, evidentemente violencia también en diferentes etapas de la vida, desde la infancia, por supuesto, adolescencia, entre otros momentos que midió la encuesta. Es decir, es un escenario en el que ni de cerca estamos en un país en el que exista plena libertad para el desarrollo de la personalidad, para las orientaciones sexuales diversas, por supuesto las identidades de género también. Entonces, insisto, es un escenario muy preocupante, al margen de que lo que tenemos es un contexto de violencias múltiples, en general en el país. Estas violencias focalizadas no son violencias nuevas, es decir, existen datos suficientes, mecanismos e instrumentos suficientes para que desde los tres órdenes de gobierno se pudieran estar diseñando políticas públicas para atender estas violencias hacia las personas LGBT+,
cosa que no está sucediendo. ¿Y políticas? Es decir, a mí me gustaría mucho enfatizar que no estamos viendo políticas públicas que estén atendiendo los problemas de violencia que están sufriendo las personas LGBT+, pero tampoco estamos viendo acciones de política que estén teniendo la intención de construir entornos respetuosos de la diversidad y de los derechos de todas las personas. Por supuesto, y que sean políticas públicas eficientes, porque no sirve de nada que llegue el mes del orgullo y digan que van a hacer algo al respecto, o que se va a brindar protección, que se va a realizar una campaña y se quede simplemente en palabras, nada más para quedar bien. Y hay otro asunto también, Jaime, del cual escribes y que me llama mucho la atención, que cuando se conjuntan diversos factores, como cuando la persona pertenece a la comunidad LGBT+, cuando es periodista o defensor de derechos humanos, tiene más posibilidades de ser agredido o de sufrir violencia. Efectivamente, sí, estas son condiciones que son propias del contexto de violencias múltiples que hay en el país y que se replican también en otro tipo de poblaciones, en las dificultades de acceso a los derechos, restricción de derechos y falta de garantía. Pero este es el caso de los datos que nos ofrece el informe del que estamos hablando de la organización Letra S. Nos deja claro que cuando se suman todas estas condiciones, esas personas, las personas que entran dentro del universo que reúne estas condiciones que mencionaste, están expuestas a un contexto de bastante mayor inseguridad, violencia y, por supuesto, discriminación. Un aumento considerable, y que incluso en el mismo informe se señala que la cifra real no se quedaría en 87 muertes, que podría ser hasta de 200 víctimas de homicidio. Jaime Hernández, gracias por haber estado con nosotros esta tarde para hablar sobre esto. Gracias a ustedes.